Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy te quiero contar cómo plantar frutilla para que te dure mucho tiempo. Te quiero dar unos consejos para que las plantes bien y no tengas ningún problema y todo sea gozo en tu vida. Lo primero que te quiero aclarar, las voy a plantar en maceta, no las voy a poner en ningún bancal, en el huerto ni nada. Igual si vos las querés plantar en tu huerta, no importa, este video te sirve igual. Solo que voy a detenerme explicando cosas de maceta que a vos capaz no te sirven. Tamaño de la maceta. El tamaño de la maceta para la frutilla no es problema. Mirá, esta macetita de 1 litro y mirá todas las frutillas que tiene. El tema es que si vos la tenés en este tipo de recipientes tan chiquitos, se te va a secar muy rápido el sustrato y eso sí va a complicar a la frutilla. Si vos podés mantener esto húmedo todo el tiempo, al sol, usa esto, pero te conviene algo más grande para que se mantenga húmedo la tierra. Y yo voy a usar uno de los productos más versátiles que ha creado el ser humano, que es el cajón de fruta. Este cajón de fruta sirve para todo y va a servir para mis frutillas. Otra ventaja que tiene cultivar en maceta en lugar de cultivar en la tierra es que a la frutilla le gusta estar colgando, ¿ves? Le gusta estar así colgando, entonces el tenerlo en macetas te facilita esta situación. Cartón de pizzería le puse para tapar estas divisiones de la maceta. Vos usás lo que quieras, lo que tu creatividad te... Más detalles sobre la maceta que vayas a usar. Que tenga mínimo 15 centímetros de alto la maceta que vas a usar, el contenedor. Y después te voy a mostrar por qué. Si vas a plantar en maceta, pensá en el mejor sustrato para macetas que puedas conseguir. Porque la frutilla es bastante exigente en lo que respecta a humedad y a drenaje. No le gusta tener las raíces empapadas de agua. Entonces tiene que ser un sustrato para maceta que facilite el drenaje. Podés comprarlo hecho, cualquiera te viene bien, podés hacerlo. Una parte de turba, una parte de compost y una parte de perlita. Y si no tenés un mango, te dejo acá en la letra I un video donde te explico cómo hacer un sustrato para maceta ratón. Vas a dejar más o menos 3 centímetros, 4 centímetros entre la tierra y el borde. Y más adelante te voy a comentar por qué. Voy a desarmar una planta de frutilla para que entiendas todo lo que te quiero comentar. Esto que hay acá, esto se llama corona. Esto, ¿ves? Esto es la corona. Y después de la corona salen las hojas y las flores y los frutos y todas esas cosas. Entonces, cuando vos plantás una planta de frutilla, es muy importante que no tapes la corona, o sea, que plantes hasta acá, porque si vos tapás esto con tierra, corres el riesgo de que se te pudra, es más, se te va a pudrir. Entonces, siempre tenés que tener cuidado de sembrarla o plantarlas al nivel del piso donde te venía en la maceta. No es tan complicado. Es al nivel de, si la maceta, la tierra la tenía por acá, bueno, no le pongas más tierra que esto. Incluso podés dejarla un poquito arriba y también está bueno. No la pongas muy arriba porque se te va a secar. Algo que te recomiendo que hagas, fíjate para dónde se inclina la planta. La corona. ¿Ves que la corona está inclinada como así, en diagonal? Entonces, esto lo vas a poner apuntando para afuera de la maceta. La voy a poner en diagonal, apuntando afuera de la maceta. Y una vez que la pones en tierra, tenés que apretar bien, porque a la frutilla le gusta estar así un poquito apretada. Quédate porque esto es muy importante, todo lo que te tengo que decir todavía. Vamos a ver algo que tenemos que hacer cuando recibimos una planta del vivero. Primero, revisarla. ¿Ves esto? Acá se ve que le cortaron los estolones o le cortaron las frutillas, no sé qué le habrán cortado. Esto lo vamos a sacar. Esto es hongo, esto se llama mildew. Bueno, también se lo vamos a sacar. La frutilla se agarra a hongos, pero bueno, si seguís los pasos que te voy a indicar ahora, vas a tener menos hongos de los que tendrías. Y acá hay otra más, ¿ves? Hoja, así con hongos. Se la vamos a cortar. Ahora vamos a plantarla de la forma más rápida que hay. Primero, marco de plantación, como se llama. Si las plantás en tierra, separalas entre 30 y 35 centímetros entre plantas. Sería por acá, así.
Si las plantás en maceta, las podés juntar un poco. Podés hacer entre 15 y 20 centímetros entre plantas. Con la maceta y todo vamos a hacer un pozo. Ponemos la maceta, mirá qué fácil esto, ponés la maceta hasta el nivel de la tierra y tapás con tierra. Apretás bien y sacás tu maceta. Y te quedó el agujero perfecto para desmoldar. Apretás acá en el fondo del envase donde estaba y sale. Pusiste los deditos acá, ¿ves? Bien. Y esto, acordate siempre, fíjate la corona para dónde apunta, está apuntando para allá, entonces esto lo ponemos hacia afuera de la maceta. Ahí va. Apretamos un poquito más. Perfecto. Prestame atención ahora, te voy a dar un dato genial, mirá. Acá hay dos plantas, si vos te fijas. Entonces, esto lo podés dejar así, o te podés jugar y separarla. Vamos a ver si podemos. Acá se ve mejor. ¿Ves que hay dos plantas? Con un poquito de paciencia y un poquito de saliva, viste cómo es el dicho. Entonces rompo un poco el pan, aprieto así, aprieto. Acá se ve mejor, ¿ves? Mirá, acá tenemos dos plantas de frutilla, una y esta que es como más adulta. Así que, viendo cosas de jardín, te hiciste una frutillita más. ¿Qué tal? Bueno, ahora, regá bien, mantené bien húmeda la tierra, revisá y asegúrate de que las coronas quedaron afuera de la tierra, al mismo nivel de como estaban plantadas. Y ahora vamos al último paso y después te cuento los cuidados. El último paso consiste en separar las hojas, los frutos y las flores de la tierra. Como yo te comenté al principio, las plantas de frutillas se enferman mucho de hongos y eso es por el contacto de las hojas con la tierra. Entonces lo que se hace es separarlo. Antiguamente se ponía paja, por eso es strawberry. Straw es de paja, berry de fruto. Entonces strawberry se le ponía paja para separar las plantas. Podés poner paja, podés poner viruta de madera sin tratar, podés poner acerrín de madera sin tratar, podés poner pasto seco y yo voy a poner hojas secas, que es lo que siempre tengo un montón. Cuando pones esas hojas secas, poné hojas secas chiquitas o poné hojas secas picaditas, porque si no después se te va a complicar para regar. Bueno, y acá está el menjunje este, ahí le puse todas las hojas. Me preocupé de que no quede ninguna hoja enterrada. Bueno, estás contento con tus plantas de frutilla, ahora vamos a ver el cuidado. Como te dije, 8 horas de sol, 6 horas de sol, va a depender mucho de la variedad que tengas, tenés que observarlas. Si ves que los frutos quedan muy chiquititos, entonces es probable que sea demasiado sol. Si ves que no florece, es que le falta sol. El riego, idealmente no mojes las hojas cuando vas a regar, capaz sea imposible, entonces regá por la mañana, así le das tiempo a las plantas a que se les seque la humedad antes de que llegue la noche. Cuando veas que a las hojas se le empiezan a aparecer puntitos negros, cortá las hojas, no esperes que se vayan a curar porque no se curan. Cortale las hojas con puntitos negros y aplicale algún fungicida. En el canal hay un montón de videos de hongos, hay uno que se llama Guía Control Hongos que te voy a dejar acá que está buenísimo. Lo mismo si se ponen hojas amarillas. No dejes que los frutos toquen la tierra porque se te van a pudrir. Siempre, y lo estás plantando en maceta, siempre hacia el costado de la maceta, que cuelguen. Si los plantaste en tierra, entonces igual pone paja y lo mismo, que los frutos no toquen el suelo. Y con respecto a los abonos, la frutilla no necesita mucho abono, pero si la vas a abonar, abonala con algo rico en potasio. Por ejemplo, podés usar casero, pocillos de café, digamos la borra de café usado al sustrato, podés regar con té de banana, podés regar con purín de consuelda, si es que lo podés conseguir. Te voy a dejar acá una lista de reproducción de unos videos que hice hace muchísimos años, muy simpático, que te enseño cómo sembrar frutillas
sacadas de la frutilla del supermercado, con las semillas del supermercado. Y acá te dejo el botón de suscripción al canal para que apretes la campanita y tengas mucha suerte en tu vida. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.